El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Señor Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio de la vida y colocamos en tus manos esta palabra, esta reflexión, que seas tú obrando con poder en la vida de las almas que en esta hora se acercan para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Evangelio de Juan capítulo 4, de los versículos 43 al 54 nos dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, hablemos del escuchar empático. Teniendo en cuenta que empatía es la compenetración afectiva y hasta emotiva de dos personas, el escuchar empático nos permite compenetrarnos afectivamente y emocionalmente con la dificultad del otro, después de haber escuchado. A través del escuchar empático podemos dar la respuesta apropiada cuando alguien tiene un problema, cuando está frustrado, impaciente, o si a través de otro sentimiento está mostrando que no disfruta de la vida. Cuando yo soy quien presento el problema, no recurro al escuchar empático, sino al reclamo responsable, que ya analizamos en otro programa. En el escuchar empático debemos tener presente las siguientes características. Primero, es necesario despojarse temporalmente de sus propios criterios. Para ello debemos dejar nuestros propios intereses y sumergirnos en el interés del otro. Ejemplo, una esposa que colisiona el carro y va asustada ante su esposo a comunicarle. Veamos. Querido, acabo de chocar el carro. ¿De veras? Te veo muy pálida y angustiada. Sí, por poco atropelló a una niña que salió de repente. ¿Temías que fuera a reaccionar violentamente? En este ejemplo, podemos ver el autocontrol del marido ante lo ocurrido al vehículo y la comprensión al ponerse en el lugar de ella, no haciéndole reproches que solo aumentarían la angustia de la esposa y deteriorarían la relación entre ambos. La esposa entonces se siente comprendida y protegida.
Otra característica es reconocer la validez de las percepciones y sentimientos del otro, aunque no sean lógicos. Un experto dice, cuando los elementos negativos del otro se perciben según la óptica de éste, es decir, en el encadenamiento de circunstancias tal como fueron percibidas y vividas por él, esta conducta se vuelve perfectamente coherente, casi necesaria. Es esencial el no rechazar o criticar el sentimiento del interlocutor, aunque dicho sentir esté dirigido contra nosotros. El ponerse en su lugar, el no contradecir, hará que la persona cambie de parecer. El ponerse en su lugar ayuda a desarrollar la capacidad para resolver sus problemas. La palabra del Señor nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. La inmensa mayoría de la raza humana anda en la búsqueda de la solución a sus problemas y para eso acuden a los consultorios médicos, si es el caso de la salud, a la religión, si es por cuestión espiritual, y también a las personas mismas para que les ayuden a encontrar el rumbo de sus vidas para tratar de hallar la solución a todos sus conflictos. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que he llamado Buscando la Respuesta. Y vamos a desarrollar lo que dice la Escritura en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Si hoy quieres encontrar la respuesta que andas buscando, te invito a que tengas muy presente algunos principios bíblicos que son indispensables para tal fin. Lo primero que debes hacer, como dice la Escritura, es disponer el corazón, y el corazón se dispone cuando hacemos un alto en el camino, cuando dejamos nuestros quehaceres. La palabra del Señor nos dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre hizo un alto en el camino en todas las labores que tenía porque la necesidad de su hijo hizo que este oficial, que este cortesano, que esta persona que era influyente en el imperio de Roma, hiciera esta función de parar en el transcurso de sus labores, las cuales eran bastante importantes en su vida. Él dejó sus quehaceres para ir a Jesús en la búsqueda de una respuesta, esa sanidad de su hijo. Déjame decirte, amigo mío que me escuchas, que debes hacer un alto en tus ocupaciones que son motivo de preocupación y procurar ir a Jesús, estés o no en dificultades, como lo propuso este hombre de todo corazón. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es subir hasta donde está Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Él debe estar por encima de cualquier circunstancia. Nos dice el relato del Evangelio de Juan que este noble vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Un pasaje de la palabra de Dios nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, donde nos invita el Señor a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque debemos estar muertos ante la presencia del Señor, ya que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nos está proponiendo el Señor en esta hora. Es lo que Dios desea que tengas muy presente si estás buscando la respuesta, porque para subir hasta donde está Jesús debemos avanzar largas jornadas, debemos avanzar largas distancias por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Si no tienes presente la oración, la palabra del Señor, necesitas un encuentro con el Salvador. La Escritura dice que este noble avanzó desde Capernaum hasta Caná de Galilea.
35 kilómetros geográficamente distanciaban del lugar donde se encontraba el noble, ese cortesano del rey. Distancia desde su lugar a Galilea, una región que quedaba en un lugar alto, en un lugar montañoso. Pero él hizo un esfuerzo de sí como gran personaje, como persona pública, como hombre influyente, y se despojó de todas sus prerrogativas. Déjame decirte que él bien pudo usar esas prerrogativas con Jesús y hacer que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pudiera ir al noble, porque la Escritura nos habla que Jesucristo siempre estaba dispuesto a la voz de aquellos que clamaban a Él. Eso ocurrió con un centurión, una persona que tenía un puesto importante, alguien que tenía una alta labor a desempeñar en el Imperio Romano, y el Señor fue cuando Él le llamó. Pero en este caso nos muestra la Biblia que este noble cortesano dio todo de sí y subió hasta Galilea, región montañosa, donde estaba el Señor. ¿Qué tienes hoy para sacrificar de tus prerrogativas como personaje público o privado para que avances, para que vayas hasta donde está Jesús, que está esperando por ti? No importa la condición ni la profesión que tengas, amigo mío. Debes avanzar a Jesús. Debes ir con entereza, debes ir con diligencia a Él, porque tiene lo mejor para ti. Es lo que probablemente hoy, buscando una respuesta, te haya permitido dar con este programa. El tercer aspecto, para que puedas encontrar la respuesta, lo encontramos en la Biblia. Dice la palabra que haciendo lo que sea para que descienda Jesús sobre nosotros. Como podrás darte cuenta, el texto dice que por medio del clamor y el ruego vino este hombre ante Jesús y le rogó para que descendiese y diera sanidad a su hijo que estaba a punto de morir. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, subió y le insinuó, le rogó, le clamó para que el Señor descendiese desde las alturas donde se encontraba, desde la montaña donde estaba predicando la palabra, desde la montaña donde estaba haciendo su labor, donde estaba ejerciendo su poder, donde estaba haciendo sus milagros, donde estaba haciendo prodigios y maravillas. Él le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Otro aspecto interesante que debemos considerar es creer que Él es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. El Señor lo ordenó al noble que se fuera tranquilo diciendo: ve, tu hijo vive. Y dice la Escritura que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso lo dice la Escritura. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue con esta orden. El Señor quizá estaba insinuando lo que nosotros conocemos por su palabra, que Él es omnisciente, es decir, que todo lo conoce. Jesús sabía la condición en que estaba su hijo. Él sabía qué clase de enfermedad tenía su hijo, por eso le dijo: ve, que tu hijo vive. Es decir, yo sé la necesidad que tiene. Pero con esta orden, el Señor también pretendía mostrar su omnipresencia, y la omnipresencia significa que, aunque Él estaba en Galilea y el enfermo estaba en Capernaum, tenía el poder para sanarle a la distancia. En otras palabras, el Señor puede estar en todas partes a la vez, porque Él es el único que tiene ese poder, ese atributo. Bendito sea su nombre. También estaba insinuando el Señor que Él es omnipotente, entendiéndose por el término omnipotente, que Él todo lo puede realizar, porque toda enfermedad es sanada por la promesa, como está escrito: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También la palabra del Señor nos dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Lo crees, amigo mío? Pues bien, debes buscar a Jesús y arrepentirte de corazón, y sanará la herida física como también la herida de tu alma. Bendito es el Señor,
que siempre escucha con atención nuestros ruegos. De nada sirven los prodigios, de nada sirven los milagros cuando el corazón no está dispuesto a someterse a las palabras del Señor. Amigo mío, es que creas que todo lo que Jesús dice es verdad. Su palabra, a través de sus labios, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede sanar a ninguna persona si no es por mí. Es lo que dice la palabra. Otro aspecto interesante es creer que Él cumplirá y que nunca miente. La palabra dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por eso usted y yo, los que hemos caminado con Él, lo anunciamos, predicamos de sus hechos. Los que hemos tenido una experiencia personal con el Señor, luego de habernos rescatado por su Espíritu, podemos anunciar lo que hoy estamos compartiendo, porque primero, como lo dijo Él, pasarán los cielos y la tierra antes que pase su santa palabra. El oficial indagó a qué horas fue la sanidad. Preguntó a qué horas fue ese milagro. Esa fue la pregunta que él hizo. Finalmente, debemos admitir que nuestra fe sea aprobada, aceptando la prueba que nos imponga, aceptando lo que Él nos diga, aunque nos cueste digerirlo, si me permites hablar así. La Biblia nos dice que Jesús, luego de haber recibido la petición ante su presencia, dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Como diciéndoles: usted está motivado, movido por lo espectacular de los milagros que acabo de hacer en Galilea al convertir el agua en vino, pero parece que no estás interesado con tu fe en poner tu mirada en mí. Quizá le estaba insinuando que es mejor creer en Él por lo que Él significa, mas no por lo que iba a realizar. Le estaba dando una lección espiritual, como nos la está dando a nosotros en este día por esta palabra. La Escritura cita de un caso especial cuando Jesús enseñaba a la multitud y algunos de sus discípulos, escuchando lo difícil que era para ellos el seguir a Jesús, dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto lo citó el apóstol Pedro. Este aspecto de la fe probada por el Señor nos enseña cómo Jesús le enseñó al noble a tener en cuenta que, a pesar de la exhortación dada por Jesús, el noble insistió, y a Jesús le agrada que insistas en tu petición. Escúchame, en esa misma hora en que fueron dadas las palabras del siervo: tu hijo vive, fue la hora en que Jesús había declarado la palabra de sanidad, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Finalmente, esto lo creemos por la certeza de su palabra. El noble creyó en Jesús porque dice la Biblia que el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Los milagros también obran salvación personal y familiar. Se cumple lo que dijo el Señor por medio del apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los milagros de Jesús a usted y a mí nos han de llevar como personas y como hogar a aceptar su presencia en nuestro corazón. En conclusión, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por tanto, si deseas encontrar la respuesta a las preguntas de tu corazón, debes de tener un compromiso muy personal y en fe. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Estoy delante de tu presencia y quiero arrepentirme en esta hora y entregarte todo mi corazón. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame, Señor, tu palabra. Séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Sana mi mente, mi alma y también mi cuerpo de esta enfermedad. Amén. El ministerio Semilla de Fe
presentó Una semilla de fe, un mensaje refrescante para tu alma.